Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para atender el examen de grado del alumno Marcelo Arturo Gómez García, quien va a presentar el trabajo titulado La filosofía de Samuel Odiguesi en el Golfo de México. Para ello les pido que a todos los acompañantes que sus celulares los pongan en silencio. La dinámica de este examen consiste en que Marcelo tendrá entre 20 y 25 minutos para presentar su proyecto. Posteriormente a ello tendremos una ronda de preguntas por los evaluadores que en este momento están presentes, que somos parte del jurado, empezando en orden de vocal, posteriormente el secretario y finalmente el presidente del distrito. Una vez que tengamos esa ronda de preguntas, finalizadas las respuestas, les pediremos a Marcel y a todos sus acompañantes que nos permitan unos momentos para delimitar. En ese momento van a despejar el salón. Deliberamos y posteriormente les hacemos el llamado para poder conocer la respuesta de este examen. Entonces, les pedimos que tomen lugares y que los teléfonos en la universidad. Adelante. Buenas tardes a todos. Soy Marcelo Arturo Gómez García y voy a presentar mi tema de tesis titulado La filosofía de Samuel Odigues Smith en el Golfo de México. El director de su trabajo es el doctor Francisco Limón Salvador y el codirector del trabajo es el doctor Jonathan García Román. Las cícadas son plantas denominadas fósiles vivientes porque tienen una existencia de hace más de 250 millones de años. Esas cepan en climas tropicales, ahí es donde ellas se encuentran. Como podemos ver en el mapa, se encuentran en las regiones tropicales, no hay cícadas en Europa, no hay cícadas en la Antártida. Esta imagen que tenemos aquí, tomada por mí, es la planta que estoy creando, Samuel Odigues Smith. Esto se encuentra en todo el territorio del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta San por Veracruz, hasta con linderos de Tabasco. Las cícadas en México son tres tipos, tres géneros. Serían Dion, Ceratosami y Samia. En este caso, mi especie, Samia Rodríguez, se encuentra dentro de la familia de Taxonómicamente, las cícadas pertenecen al reino de las plantas y al orden Cicadales. Ellas tienen dos familias principales que son Cicadácea y Staniaceae. Para su distribución, como ya les enseñé, es prácticamente en 4 continentes: Asia, África, América y Oceanía, y tienen 10 géneros. De las dos familias se dividen en 10 géneros. Estos 10 géneros, a pesar de que sean llamadas fósiles vivientes, se diversificaron hace relativamente poco, hace menos de 10 millones de años. Aunque el primer registro de cícadas date de 250 millones de años más lejos, y de hecho fueron de las primeras plantas con semilla. Mi trabajo se basa en la filogografía. La filogografía es un estudio donde se mezclan las disciplinas microevolutivas y las disciplinas macroevolutivas. Microevolutivas, cambios pequeños en individuos, y macroevolutivas, cambios a través de muchos años. Por ejemplo, en macroevolutivas tenemos a la geografía, a la paleontología y a la biología filogenética, y en microevolutivas a etiología, es decir, comportamiento, demografía y genética de poblaciones. Juntos dan origen a la filogografía, que no es más que el estudio de las especies y su distribución y cambios a través de su evolución, por qué se distribuyeron de la forma en que están distribuidos. ¿Para qué nos sirve el estudio en esta especie? Bueno, esta especie, Samuel Odigues, como les dije, es un linaje muy antiguo, a pesar de que la planta se haya diversificado hace menos de 5 millones de años. Por lo tanto, es un ejemplo claro de evolución constante que ha estado desde hace 200 millones de años hasta nuestros tiempos. Esta especie se distribuye en Veracruz, prácticamente en todo el estado,
y en Tamaulipas, y lamentablemente se encuentra en peligro de extinción, siendo marcada en el libro rojo de la USN y también está marcada la norma mexicana 059 de las mapas como especie amenazada. En México, las citadas se encuentran principalmente en regiones tropicales, no se encuentran en regiones áridas. Aquí tenemos un mapa que nos permite ver e identificar dónde son las regiones donde más predominan las cícadas. Se dan cuenta, las regiones biogeográficas de México, que son regiones con especies endémicas, se encuentran casi todas las cícadas en las regiones que están del centro hacia abajo. Hay muy pocas que se encuentran en el norte. Y la zona que yo estoy estudiando, el Golfo de México, es esta zona de color café, donde vemos que hay mucha diversidad de cícadas. Y la cícada que yo estudio es del género Samia. El género Samia tiene una clasificación bastante grande, pues de todos los tres géneros que se encuentran en México, es el género con más mayor rango de distribución, estando desde Miami, en Estados Unidos, el Caribe, México, Centroamérica y llegando hasta Bolivia. Entonces, básicamente su distribución es muy amplia de este género. San Rodríguez, por su parte, se encuentra en el clado de Mesoamérica, o actualmente llamado Megaméxico. Se encuentra en este clado con parentesco a Samia fosforácea, una cícada muy parecida a Rodríguez que comparte parte de su territorio, y Pausifuga, que curiosamente, si Rodríguez está en el Golfo de México, Pausifuga se encuentra al otro lado, en el Océano Pacífico. Básicamente, estas son las especies con más parentesco actualmente, según las investigaciones del Instrom en 2024 y colaboradores. Son las que tienen más parentesco con Samelodigues, siendo Fosforace que comparte territorio y Pausifuga que no comparte territorio, pero sí comparte el nicho ecológico. Eh, Hay un estudio que se hizo de filografía en México con la especie también Pausifuga. Este se hizo en 2015 y eh, se demostró que su amplia distribución se debe a que genéticamente se encuentran bien conservadas. Aquí tenemos un mapa de los tipos del estudio. En este mapa podemos ver secuencias genéticas únicas de cada población. Nos damos cuenta que solo hay 4 secuencias genéticas en toda la población. Esto lo hicieron con un gen proplástico llamado PSPK. Estos patrones nos refieren a que no ha habido mucha variación genética en esta especie con este gen. El objetivo general de mi trabajo es identificar los procesos que influyeron en la distribución de Samia rodriguez a lo largo de México, es decir, cómo fueron evolucionando, cómo fue evolucionando la especie a lo largo de su distribución y por qué se encuentra en los lugares donde se encuentra, por qué está en Tuxpan, por qué está en Guatepec, que tienen condiciones ecológicas diferentes, o por qué hay huecos de distribución. Objetivos específicos: caracterizar las condiciones ambientales de poblaciones silvestres de San Rodríguez. Cada población que yo usé, caractericé las poblaciones ambientales. Analizar la variación genética entre poblaciones. Relacionar la diversidad genética de San Rodríguez y respecto a su geografía. Y por último, plantear la relación de historia evolutiva de San Rodríguez. Mi área de estudio, aquí está el mapa que lo podemos ver, constó en todo el rango de distribución de San Rodríguez registrado en MIBIF. Básicamente se encuentran desde Tamaulipas, en la ciudad llamada Aldama, hasta Cayucan. Antes, en estudios previos, se tomaban a Sammy Rodríguez y llegando inclusive hasta Yucatán. Ahora se han cambiado a otra especie, ya no pertenecen a Sammy Rodríguez. Un ejemplo claro es el indio manguillo, que está como por el estoy señalando con el puntero. Hay poblaciones de Sammy Rodríguez y que en el año pasado, cambiaron las familias ausonianas. Perdón. Yo muestré 7 poblaciones a lo largo del Golfo de México, siendo
También Huatuxpan, Luzro, Galván, Miramar y Misantla en campo, y Aldama y Altayuca me las facilitó el INECOR a través de un jardín botánico en la Colección Nacional de Ciudades. La metodología aplicada consistió de varias fases. La primera fase fue la recolección de poblaciones. Básicamente ir al INECOR a recolectar los individuos que me interesaban, Aldama y Altayuca, e ir a campo a recolectar a los individuos que me interesaban y tomar datos geográficos, ecológicos, geográficos. Yo recolectaba foliolos, que son, las citas son, o tienen las hojas compuestas, para que se entienda, son como las espaldas, tienen las hojas palmeadas. Entonces yo lo que hacía era arrancar los foliolos, es decir, el equivalente a esto. Esta es una hoja compuesta, entonces arrancaba tres foliolos. Eh, la extracción de ADN la hice en el laboratorio de biología molecular de la Facultad de Medicina, junto a la fase de PCR, que es todo el PNRP1, la fase de electroforesis, y una vez seleccionadas las muestras, me mandaron a secuenciar al Instituto de Biotecnología de la UNAM. Una vez que tenía las secuencias, pude entrar al final del análisis biológico. Y aquí está básicamente, aquí tenemos una imagen de los foliolos, aquí encerrado en naranja. Estos son lo que yo tomaba de la planta, no me la llevaba completamente, solo me interesaban esas tres hojitas para poder extraer el ADN. Cada que iba a campo o en el INECOR mismo tienen los datos geográficos, las coordenadas donde obtuve cada una de las poblaciones, y a su vez con las coordenadas, con la ayuda de mi teléfono y de Google Maps, con estas coordenadas pude tomar georreferenciación en ArcGIS, y con ArcGIS, con las coordenadas, extraje datos como clima, temperatura media anual, tipo de suelo, precipitación. Esos climas, esos datos fueron relevantes para mi investigación. En el laboratorio, básicamente lo que hice, como momento tabla, obtuvimos 64 individuos que fueron usados para este estudio. Obviamente se recolectaron más, algunos se descartaron, y básicamente con estos 64 se hicieron los análisis. Estos 64 fueron los que llevan al Instituto de Biotecnología. ¿Y por qué con esto ejemplo? Este tienes cloroplástico, perdón, y no nuclear, como la mayoría de los estudios que se hacen. Bueno, este gen en citas se conoce su herencia, es una herencia materna a través de las semillas. El gen nuclear todavía se desconoce cuál es el tipo de herencia, si es biparental o si es uniparental. Se establece, o se han hecho suposiciones en otros grupos en este tipo de estudios, como en el Nolasco Soto, que el gen nuclear es biparental, pero no se ha demostrado nada. Eso a raíz de investigaciones cercanas con otras como virus. Básicamente, el RPOC1 fue uno de la gran lista de genes que probé. Y este gen, que tenemos aquí en la imagen, es una electroforesis con este gen RPOC1, fue el que mejor se comportó. Fue evaluado en el laboratorio con otros genes, fue el que mejor resultados surgió y fue el que se levantó más atención. Para los análisis filográficos usé varios software. TNSP me ayudó a saber la diversidad genética y las pruebas de neutralidad. PopArt me ayudó a hacer los datotipos. ArcGIS, aparte de darme los datos climáticos y ayudar a la elaboración de mapas, hice una referenciación por localidad para ver los números de datotipos que vi en cada localidad. Samoa se encargó de agrupar por similitud genética y geográfica cada una de las poblaciones obtenidas. La prueba de Mantel me dijo si la distancia geográfica y la diferencia genética tienen alguna relación. Neighbor Joining me ayudó a agrupar por similitudes genéticas mis muestras. Inferencia bayesiana me ayudó a reconstruir relaciones evolutivas
con un soporte estadístico bayesiano a través de 1 millón de generaciones para conocer la historia evolutiva de cada uno de los individuos que... Y por último, RAS me ayudó a identificar el área ancestral donde se originó la población, individuos donde se originó todas las demás poblaciones, es decir, el centro de origen. En resultados podemos observar las condiciones ecológicas que tenemos. Más o menos son similares en altitud, en temperatura media anual, en precipitación. El suelo es bastante similar sobre este tipo de suelo y varios lo comparten. El clima, estos códigos indican que el clima es tropical, perdón, es cálido, tropical, húmedo, subhúmedo. La topografía, las citas, y eso se ve en campo, prefieren las laderas, prefieren estar en sitios con un poquito de inclinación. Entonces, la mayoría están, aunque estén en llano, están en mini barrancas que hay, en perturbaciones, ahí se encuentran la mayoría. Y por último, la perturbación. Lamentablemente, todas las poblaciones, excepto Miramar, se encontraban cerca de carreteras, cerca de cultivos que estaban afectando el número de individuos que había, la diversidad, y estaban haciendo que se mermara mucho la diversidad genética. ¿Sí? Básicamente, es lo que nos tienen todos los resultados. Sí. Esta tabla nos habla de la diversidad genética y de las pruebas de naturalidad. Básicamente, en general, en las 7 poblaciones que estudié, también lo diría si presenta una diversidad genética muy alta. Ya son diferentes entre sí cada población. Sin embargo, poblaciones como Tuxpan y Acayucan, Tuxpan con un aquí, Acayucan acá, tienen una diversidad muchísimo menor a otras como Miramar y Los Galván. Esto pasa por lo que les comentaba previamente. Hay perturbación, hay eventos que me impiden recolectar. En Miramar había en un cuadro de 3 por 3, había fácil 50 individuos. En Tuxpan, donde fui a nuclear, había básicamente 9, donde fui. Entonces, esto nos habla también de la diversidad del grupo que tiene las poblaciones por la cantidad de individuos que tienen cada una de ellas. Eh, la diversidad de haplotipos. En este caso, mis haplotipos, no hubo un haplotipo central ni haplotipos compartidos en mi presentación. En mis análisis, perdón, eso quiere decir que las poblaciones genéticamente entre ellas no se parecen. No se parecen ni están muy distantes entre sí. No hubo ni haplotipos compartidos, ni siquiera tampoco hubo haplotipos únicos muy grandes. Se dan cuenta, hay entre más grande es el círculo, en esta red de haplotipos que podemos ver aquí, más individuos contienen esa secuencia genética única. Y en este caso, son muy pocas las que contienen más de uno, que son este es uno, este es uno, y básicamente cada color corresponde a una población. Acá en este mapa, igual intenté hacer un mapa, en este caso, de frecuencia de haplotipos, y básicamente cada población tiene sus haplotipos diferentes, no comparto. Los análisis filogeográficos resultantes me dio, como Samoa, me dio 4 grupos. Agrupó Miramar y Bizanza, poblaciones que se encuentran en el centro. Tuxpan, como población separada. Acayucan y Tamiagua, que es la disyuntiva del trabajo, porque Acayucan y Tamiagua se encuentran a una distancia muy lejana. Aldama y Ustro Galván, que comparten el pueblo de básicamente, yo hice análisis con 2, 3, 5, 6 grupos. 4 grupos fue la mejor relación que me dio la MOVA y los índices de verificación. Y básicamente la prueba de Mantel lo que me dijo es que no existe una correlación entre diferencia geográfica y distancia geográfica y diferencia genética, perdón. Eso quiere decir que a pesar que no es importante que estén lejos para su diversidad,
Por eso Acayucan y Tamiagua se agrupan en Sonora. Eh, Después aquí tenemos un neighbor joining, es un tipo de dendrograma con similitudes genéticas, nada más no evolutivas, solo genéticas. Y básicamente me agrupó como tenía los cuatro grupos anteriormente. Quartus van por fuera, Auslo Galván y Aldama Tamaulipas juntos, a Miramar y a Misantla juntos, claro del centro, y a Tamiagua y a Quirito Melucillo Padre. Básicamente, este fue respaldado por 10.000 Bootstrap, usando de grupo externo hasta Mitegrifolia. Mitegrifolia es una cita de Miami que ha sido estudiada con este mismo gen, y por eso lo usé como grupo externo, extraje la secuencia de cromado. Ahí tenemos un análisis bayesiano, una inferencia bayesiana. Este sí tiene en cuenta las relaciones evolutivas de la especie. Tenemos no tenemos claro cuál es el ancestro en común en este clado, en una politomía, cuatro orígenes diferentes, pero sí que tenemos claro que no se mezcla el funcionamiento integrifolia, entonces sí hay una división genética entre estas dos especies. Básicamente me da 100% en que Aldama, Tamaulipas y Úrsula Galván son un claro, un 100% que Tuxpan está diferente y básicamente un 99% de que me punta a Yucatán este, con Tamiagua. Y me deja de lado a Miramar y a Misanta como lados individuales. El análisis RAS me marcó 82 eventos de dispersión. La dispersión es un evento donde básicamente las especies usan una barrera geográfica o usan una barrera geográfica tipo vector para poder dispersarse. En este caso, un ejemplo claro es el estrecho de Bering. Los humanos cruzaron de Rusia a América por el estrecho de Bering, un puente que se congeló y fue un ejemplo de dispersión. Y las invarianzas son cuando eventos geológicos pasan y las poblaciones se separan. Hay una población ancestral y poblaciones se separaron. Por ejemplo, los continentes se separaron y generaron, un ejemplo rápido, monos de América y monos de África. Son diferentes entre sí porque evolucionaron en un nicho ecológico diferente y en un grupo genético diferente. Básicamente, el análisis médico que mi sangre, que es la de color azul marino que está, se encuentra cerca del eje neovolcánico, fue el centro de origen de mis poblaciones de San Miguel. Y este es el modelo de distribución que propongo para esta especie. Básicamente, tenemos en gris el eje neovolcánico, una formación rocosa que se formó cerca de los años en donde Samuel Rodríguez diversificó, que según estudios como el del Nistro, fue hace aproximadamente entre 8 y 6 millones de años. Esta línea azul que podemos observar aquí son las fluctuaciones que había en ese momento del mar. Subía y bajaba la marea porque los polos estaban más congelados. Entonces, realmente, hasta donde está azul era el territorio de esos tiempos. Estas son divisiones políticas actuales y esta que tenemos en el sur son la de esos tiempos. Básicamente, la población de Misantla se esparció hacia Miramar y hacia las poblaciones del centro de México, que se encuentran cercanas al pequeño volcánico. Después del centro, de esas poblaciones del centro, se fue hacia el norte y hacia el sur, hacia Tamiagua y hacia Acayucan. Acayucan se siguió distribuyendo hacia el sur y Tamiagua también hizo lo propio en el norte, como podemos ver aquí. La población de Tamiagua diversificó a Tuxpan, y Tuxpan pudo haber, lo que pudo haber pasado con Tuxpan es que sufrió cuellos de botella, al menos la población que yo recolecté, y la diversidad genética se estancó, y por eso se separa de los lados del norte. Tamiagua, en este caso, fue a Tuxpan, y de ahí se fueron a Uslo Galván, que según el estudio de RAS fueron de las últimas diversificadas, junto al GAM.
que es la que está más al norte. Es decir, que la distribución de San Miguel no fue de norte a sur o de sur a norte, sino del centro hacia los extremos. Y esto se respalda en estudios que se han hecho con otros géneros, con Dionis y la Rosamia. El centro de origen de estos dos géneros se localiza cerca del ingenio volcánico. Aquí tenemos un estudio de Gutiérrez Ortega en 2018, donde nos señala que el centro de origen, donde estoy señalando, aquí, donde dice CE, ese es el centro de origen del género de Dion. Lo encuentras prácticamente al lado, porque está en el eje volcánico y está muy cerca del eje de origen de San Rodríguez. La dispersión de las cícadas se relaciona con los eventos geológicos y climáticos del Pleistoceno. Las fluctuaciones en el nivel del mar, el, las fluctuaciones en el nivel del mar, los corredores biológicos temporales por estos cambios geológicos, como nueva formación de rocas, han hecho que la dispersión de las cícadas no tenga un patrón claro. Aquí me refiero. Regresando aquí, aquí tenemos un centro donde no encontramos esta especie. Entonces, esto es una de las dudas que tenía. ¿Por qué en esta zona, que es la de los Tuxtlas, no existe esta especie? Pues, bueno, perdón. Las rocas que están en esta región fueron apenas formadas 5 millones de años, cuando la distribución de San Miguel ya estaba empezando. Esto según lo dicho por Myers y Rull. Y por último, el patrón del género SAMI en completo refleja una radiación adaptativa, aislamiento local y adaptación a distintos grupos psicológicos. Quiere decir esto que más que cercanía, las samias, todas las samias, prefieren, se parecen más, comparten un nicho ecológico similar. Y esa es la razón por la que acá ayudan para el cambiando. Esto se vio en un estudio reciente del Lindstrom en 2024 y, y yo lo comparé con la relación que tiene Samuel con su fuga, comparte el nicho ecológico con Samuel Rodríguez, pero no distancia. La distancia es mayor que con otras clases que se encuentran en Veracruz. Conclusiones. Mi estudio delimita una primer acercamiento o uno de los primeros acercamientos con la historia colectiva de la iglesia. Tiene limitaciones, yo solo usé un marcador cloroplástico. Es necesario que para conocer una historia completa se usen más marcadores, se busquen más poblaciones, pero es un acercamiento a explicar cómo los cambios geológicos, cómo los cambios en fluctuaciones del mar, y cómo la evolución misma escoge lugares diferentes y se dispersan las especies. Esta planta no se puede dispersar fácilmente, sus semillas son muy grandes, no hay dispersores naturales. Entonces es muy complicado que se disperse como otros grupos, como los animales, que tienen una dispersión más grande porque ellos se pueden mover. Sin embargo, tener el punto de origen perdón, en el centro ancestral de Misantla es un gran aporte porque se puede seguir estudiando poblaciones del centro y seguirlas incrementando en ese tipo de estudios. También nos damos cuenta que existen sitios con aún muy alta diversidad tanto de especies como genética de San Rodríguez como Miramar y Arturo Galván. En estas poblaciones, si se quiere dejar de tener a la especie como amenazada, podría ser un buen lugar de arranque para ayudar a que esto suceda, para empezar a hacer los planes de conservación que se pueden hacer en base a estos estudios. 4 grupos genéticos representados en Samoa que no tienen relación de distancia y diversidad según Mann. Eventos, la mayoría de dispersión, y actualmente se enfrenta a una pérdida de diversidad. Actualmente la especie tiene pérdida de diversidad y por lo tanto está amenazada según la USN y bueno, y básicamente ya todo, las limitaciones, un marcador es muy poco para controlar una historia evolutiva, si queremos más marcadores, más núcleos de poblaciones para aumentar
la rudeza y el ejercicio de este estudio, pero es una primera acercamiento. Muchas gracias. Y aquí presento referencias. Y aquí presento la petición del doctor Limón, que dijo que presentara lo que hice mi recorrido en la universidad y en este proyecto. Tanto congresos, tanto campo, laboratorio, noticias, exposiciones a otras universidades y trabajo en el Hospital Salvador Subirán, nuestras investigación, un intercambio a Colombia y todos esos fueron momentos que marcaron la carrera. Y fotos con todo, están todos. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Empezamos con el... Pues, primero que nada, buena presentación. Y la pasó, muchas gracias. Yo soy experto del área, experto con colegas, que las preguntas probablemente muy generales y probablemente que responden a tanta alcance, pero bueno, repito el tema. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia en general de la cícada? La importancia económica, la importancia en términos de salud, etcétera. Pues, básicamente, no tienen una importancia económicamente, se usan como ornamentales en los lugares, sobre todo, por ejemplo, géneros como Dion o Citas son muy usados en cualquier parte, son las que se ven como que son como unas como palmas alzadas en tiendas, son las que mayormente se encuentran. Yo creo que tienen más un sentido ecológico y sobre todo evolutivo, a través de que son un linaje tan antiguo, que está desde 160 millones de años, y que ha evolucionado, y que ha evolucionado, que las citas están a nuestros millones de años, no son las mismas, están actualmente. Y eso es lo que le da el valor ecológico, el valor evolutivo. Claro. Digo, vamos a usarlo para explorar importante. La pregunta iba a sabían, quizás no, pero quizás sí. Hasta ahorita, igual podemos explicar hasta ahorita, también podemos encontrar algo que no sea aplicable, ¿no? Podemos salir del también y decirles cáncer para los ratones, cuál es los extractos, los contactos y las raíces, bueno, sí, igual se contactaron. Pero bueno, hasta la fecha, sí, fundamentalmente. En esos términos, algo en particular sobre la especie de Samia es interesante. También sirve como Sí, importante. y básicamente es el mismo rango que se tiene. Pues yo le he visto bastantes tasas también en experiencia propia, tasas que tiene, porque les gusta mucho a la gente el estrógeno, que es la mineral que guarda las semillas, y entonces es como un maicito, entonces es muy llamativo y es muy vistoso. Ya lo comentaste un poco en tu presentación, pero quisiera que nos comentaras cuáles son los factores que provocan que se dispersen las especies de plantas. ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que produce? Ya mencionaste algunos. ¿Cuáles son los factores que hacen
especies de la selección? Pues básicamente las especies se dispersan por eventos, en este caso las plantas. Los animales tienen métodos diferentes. En este caso, las plantas se dispersan por condiciones o fragmentaciones de color. Un ejemplo claro de la mitad está de un lado del clima volcánico y las otras poblaciones están del otro lado. Entonces, este espacio montañoso, tal vez en un futuro eran una sola, y estas formaciones montañosas tuvieron que se separar, y al separarse no hay un flujo genético entre ellas, básicamente se volvieron poblaciones genéticamente diferenciadas. Eso mismo pasa con especies. Las especies se separan para un continente, o el día de mañana hay un río, hay un lago, pues tendríamos de un lado del lago en millones de años una especie, y del otro lado, obviamente estoy hablando en un escenario de millones de años para que pasen esos cambios. Inclusive a veces puede que no pasen. Entonces, básicamente son evolución, son mutaciones al azar, al azar. Pero sí, básicamente esos modelos, otras plantas tienen modelos más precisos para dispersarse. Hay algunas que tienen inclusive como una gris para que vayan más lejos, o los propios dientes de león, que son muy fáciles de que se vayan a otros lados. Entonces, también es esto. Pues los animales también son muy importantes para la distribución de plantas, al consumirlas, al momento de tirar el baño, o cualquier otro tipo de condición en otras villas, entonces el polen. Entonces, hay varios métodos, ya depende de qué especie sea, pues diferente. ¿Cómo se dispara? Un animal que sirve para la dispersión de para el insecto. Pues yo, no, lo que investigué es que no, porque inclusive esta historia me la han contado, que las vacas, cuando las comen, también lo dije, se morían. Entonces, tienen una alta concentración de polifenoles, que al momento de extraer la masculina estaban mucho largas. Y entonces eso hace que sean. Hablando cosas de laboratorio, tú mejoras un gel, en ese gel, no identificaste gen en particular, Sí. El RP2. Por ejemplo, ahí en la penúltima banda, hay de dos bandas. Ah, No, arriba, arriba. esta. Ajá. ¿Qué se hace cuando pasa eso? Bueno, generalmente cuando se amplifica en los genios, se amplifican parámetros específicos que van a referencias específicas. Entonces, lo esperado es que salgan en el tamaño del amplifón esperado. Como todas las demás, salieron más o menos como se esperaba que estuvieran. Cuando pasan estas situaciones, pudo haber sido que conscientemente este individuo tuviera una zona similar a la del fragmento que en este caso, básicamente, esta es la población de Úrsula Gabán. Yo usé los primeros individuos porque el individuo se me daba esa doble banda. Entonces, básicamente, yo lo descarté. Y bueno, la última pregunta de mi parte, Marcel, ¿cuáles son tus planes? Pues creo que es la pregunta más difícil. No, mis planes son seguir con este proyecto momentáneamente, seguir con el proyecto, terminar para publicar el artículo,
sería trabajar con otro gen, porque normalmente las publicaciones, los tipo de estudios, sí se requieren con los genes, todo lo que yo he leído, todas mis referencias, se basan en dos genes siempre, o más. Entonces, es básicamente eso, seguir con el trabajo y después irme hacia la maestría y tengo claro dónde ni qué área exacta, pero sí más o menos las ideas las tengo y yo creo que lo más próximo es terminar ese trabajo para poder publicar. Por mi parte, estoy de acuerdo. Pues, hacer buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo. Yo lo hice con programación. Tienes trabajo que me parece impecable. Y sinceramente me parece demasiado fregado en este desarrollo de una maestría con una doctorado por los alcances que tienen como resultados. Y también te felicito por el manejo que tienes de los aspectos de la conversión, de la narrativa, de la sistemática, nos ayudan a ver una historia de la educación. Y al menos yo te agradezco porque yo no sé absolutamente nada tanto por intentarlo. Pero eso también me lleva a las dudas que podrían explicar el sistema. Tú nos presentabas una diapositiva antes de esta historia. Es un mapa de distribución para las provincias Perdón. de las AMES. Sí, de las citas, son los tres. De manera interesante es la provincia de Veracruzana. Toda la provincia de Veracruzana pareciera que fuera un sector rural. Y como tú nos lo comentabas, como hay una especie hermana, también fue parecido. Entonces, un poco yendo con lo que preguntaba el doctor Fernando, desde la importancia del educativo, tienes que el Estado se lo utiliza para la conservación. Y esto me lleva a otras cuestiones que hemos presentado. En otra especie, Samia global es exactamente como dice. El estudio previo demuestra que hay una baja diversidad y tus resultados no tan por lo contrario. ¿Cómo podemos explicar una especie humana a baja diversidad? Y el sujeto de estudio que está llevando en la diversidad tan alta, ¿qué estaría modificando las historias de ella los que se seleccionan? Sí, eso es un punto muy interesante. La verdad, con el hasta ahorita el último que encontramos en el primer es un poquito complicado dar un veredicto final del por qué, pero se puede dar también muchos. Entonces, básicamente, sí, el punto crítico, básicamente el punto de aparición en los estudios que hicieron, que fueron con teratozambia, meningión, y por los otros géneros hermanos que existen en México, con Zambia, por su distribución tan grande que tiene, nos ha hecho un estudio parecido, de una ancestría en un lugar, y aparte porque es muy conflictiva el género en general, perdón. Sí, la aparición de todas los tres géneros, bueno, de los dos géneros y mi especie, es aquí en este punto que tenemos, por ejemplo, en este punto, puedo estoy señalando. Y básicamente la especie que estudiaron, que es hermana, es la porca. Entonces, inclusive está muy separada del punto de inicio de mi especie. Entonces, básicamente, pues puede ser una de las soluciones que su nicho ecológico y las condiciones que han tenido ha llevado a cuellos de botella, a eventos que han mermado su distribución en su cantidad de individuos y que a su vez esto ha mermado la diversidad con él. Y con especie hay muchos debates, muchísimos debates. ¿Cuáles son los debates mayores de la especie? Ya había mencionado en mis antecedentes que antes se creía que estaba hasta Yucatán, ahorita apenas el año pasado se paró la colección de Tabasco,
que básicamente todos los estudios que han trabajado previamente con esta especie la tomaban en cuenta y les las unía con una población como Misandra, por ejemplo, poblaciones del centro, y otras poblaciones del norte, del sur, las separaban. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, la aparición de las politomías también, de la diferencia bayesiana, siguiendo al revés. Estas no hay un claro origen de la especie o las cuestiones que tienen. Claro, mejor muestreo otras 10, le paso el gen y ya con eso me aclara más. Pero hasta el momento, por lo que yo tengo, no hay un claro origen en este diferencia bayesiana. Por lo tanto, podría ser, inclusive, puede comprobar que tal vez aquí no tengo una especie, tengo varias. Y eso podría ser el motivo de que la diversidad genética sea mundial. También te puede haber preguntas sobre las escuelas. Pero es que eso, o sea, creo que las perspectivas de trabajo cotidianas, que si comparamos los datos de la TAM, muy largo entre población respecto a la especie humana. Entonces, ese tamaño tan largo de la algo está pasando dentro de esas poblaciones. Probablemente lo que pueda llegar a tener como un seno de plantas, para nosotros un complejo de especies. Y eso me lleva a hacer alguna pregunta. ¿Cuál es la definición de especie de todo este? ¿Cuáles son las antropologías que tú digas? Para ser sana de la edad, tiene que tenerse. Y creo que esa pregunta es la más complicada porque no se ponen de acuerdo. De hecho, como lo acaba de comentar, y no solo la especie de Tabasco hace un gran debate porque no solo que la acaban de separar ahorita, sino que ya la habían separado, la volvieron a integrar, la volvieron a separar, y la mayoría de estos debates se hace exclusivamente siempre por morfología. Entonces, al ser morfológicamente similares, se juntan. Y cuando ven una diferencia morfológica marcada, podría ser un regionalismo discutible, se ponen como especies. Entonces yo creo que este tipo de estudios son los que podrían delimitar exactamente cuando se haga un estudio más grande, más ambicioso, y usando más grupos externos para que nos den la claridad de que estamos hablando de estas poblaciones, podría delimitar si estamos hablando de especies diferentes o de la misma especie, que yo, en lo personal, mi hipótesis son especies. De verdad, entonces, es que había dos poblaciones que no tenían una conectividad solar. Y sí, acá hay sí, Tamiagua y Aldama, dice por ahí. Esas dos tienen Tamiagua y Ayutthaya. patrones, vamos a llamarlos similares. Nos hablabas de pelos de botella. No tenías que podía ser un efecto. Sí, podría ser un fundador. Exclusivamente cuando tuvieron o si tuvieron alguna pérdida grande, las que se quedaron fueron las que tenían curiosamente condiciones ecológicas similares y sí, fueron evolucionando según las condiciones ecológicas para adaptar. Y eso se lo perspectiva lógica por esa competencia. Sí. De parte, eso es todo. El tratamiento de información. Y tienes una vida de trabajo. La morfología y la canción. Yo te he hecho la revisión porque eso va a estar complicado. Pero... Gracias. Marcel. Pues primero también será empezar por esas felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo. Ahorita quiero mencionar algunas cosas de ello. Pues empezando por estos reconocimientos a la parte del trabajo. Este proyecto es muy integral, la verdad, involucra parte del campo, involucra laboratorio, análisis de información. Y quiero reconocer el esfuerzo y dedicación que le diste a cada una de estas etapas. Es un reto difícil de lograr.
y me sorprendió mucho cómo te podías comprometer y decías, para quizá algunos del público, que este tipo de trabajos implica muchas horas de trabajo, a veces las de campo, pues esas casi nos ocupan mañana, tarde y noche. Y en laboratorio podría parecer que no, pero resulta igual. Muchas veces en el laboratorio hay que estar desde muy temprano hasta que salga el resultado. O en el caso de él, me decía, yo me voy a comprometer y voy a sacar, no sé, 2 poblaciones en un día. Y lo decía y lo hacía. Y eso es algo que no es fácil de lograr, aún con personas técnicas o con bastante experiencia. Y eso es algo que reconozco mucho de esa dedicación que le diste a tu trabajo. Eh, pero voy a hacer algunas preguntas aquí. Eh, y me voy a alejar un poco para después regresar. Tu trabajo tiene una base mayormente teórica, aunque acabo de decirte que este campo y todo ello, finalmente lo que interpretamos tiene más una explicación desde la teoría sí, que desde la práctica. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo este conocimiento evolutivo tú lo puedes traducir o convertir para otras personas, para otro público, en algo que tenga sentido de conservación, aplicado? ¿Cómo traduzco la teoría, vamos a decir, la teoría a la práctica? ¿Cómo puede tu trabajo convertirse en algo que nos ayude a las personas que les interesa la educación? Pues hay que dejar un poquito para mí el lenguaje técnico algunas veces. Hablo mucho de los métodos genéticos que utilicé, de la historia evolutiva comparada con otros estudios, pero más claro poder hacerlo llegar como esta especie, y con empezó en el centro y su parte en extremo, contrario a lo que se cree que normalmente tú pensarías que va al extremo extremo. Sin embargo, esto de las aplicaciones psicológicas es un gran dato. ¿Por qué esto es un gran dato? Porque yo no solo analicé cuáles son, cómo se distribuyó, sino que los análisis que hice, por ejemplo, los análisis de diversidad genética, pueden ser un preámbulo para saber cuáles son las especies de las poblaciones que podrían servir como centros de conservación, que pues, podrían tener más esfuerzos en ellos. Cuando nosotros vemos que la diversidad genética de Miramar y Úrsulo Galván alta, quiere decir que hay mucho flujo de genes, y esto porque hay muchos individuos, y este flujo de genes hace que sea un centro donde es propicio tener a esta especie, donde no les ha afectado ni el suelo, no tiene una enfermedad, algún pollo de bacteria o un efecto fundador. Simplemente es un lugar donde están propicias a existir. Entonces, básicamente es saber traducir cuáles son los estudios que interesan. Si yo mañana tengo del INECOL, quieren reintroducir esta especie, tienen que, o lo más adecuado sería que hicieran un análisis genético de los individuos que quieren reintroducir y ver a cuál de las poblaciones que yo tengo se parece más cuestiones de similitudes genéticas y ecológicas, y esto podría ser que sea una buena enzima de reintroducción. ¿Por qué? Porque como ahorita tenemos la cuestión de que podrían ser especies separadas o no, no lo sabemos todavía, hasta ahorita es una sola, pero en el caso de que existan varias especies, si yo introduzco a melodíes, no sé, a Cayuca puede ser que esté introduciendo una especie que es diferente a otra, porque todavía no tiene claro. Entonces, yo creo que para la introducción de especies, para la conservación, tienen que ser estudios genéticos y pues es inútil para la realización. Ahora que estás hablando de las poblaciones, algo que observamos es que mientras más poblaciones quitábamos o poníamos, la historia cambiaba.
Mi pregunta es, ¿qué beneficios hay en integrar más poblaciones que representen diferentes sitios? ¿Por qué agregar y puede ser más productivo? Puede ser más conflictivo, sí, pero también puede aclarar más. Cuando yo, por ejemplo, yo voy a la playa y veo un grano de arena, o con monedas. Yo tengo en mi mano 5 pesos, monedas de peso. Yo con estos 5 pesos no puedo saber con precisión de dónde vinieron. Y entre más monedas tenga, voy a saber con mi precisión. Pero si yo sé que los 100 pesos que yo tengo los saqué del banco, sé que vinieron del banco. Si me lo dan varias personas, sé que vinieron del lugar diferente. Entonces, básicamente es eso, es saber, entre más poblaciones tenga, más claro tengo la historia de dónde vino todo. Si yo me quedo con pocas poblaciones, como es el caso ahorita, porque yo no doy nada por una afirmación ni nada, igual estos pues, que no puede hacer, no hipótesis, es que con lo que yo tengo, con las 7, puedo explicar mi modelo. Pero si yo el día de mañana pongo otras 20, puede cambiar totalmente la historia, inclusive puede ser la más clara, porque hay más localidades representadas, y eso quiere decir que hubo mayores zonas donde se dispersaron. Entonces, creo que es importante usar más marcadores moleculares y usar más poblaciones para conocer de manera detallada cómo fue la dispersión, porque hay zonas en mi modelo. En mi modelo propuesto, como las del centro, que yo tengo un registro del centro, realmente no sé si realmente, no sé si esto sucedió así. Yo lo hipotetizo según los resultados que tengo, pero puede ser que haya sido al revés, puede ser que si yo tengo una población de aquí, el centro de origen haya sido aquí, y se ha ido a Santi Miramar, de ella está Yucatán y no. Entonces, tener cada una de las zonas donde existe esta especie representada puede aclarar aún más la historia evolutiva, poder contar una historia más completa y tener más certeza de cómo fue la distribución. Eso. Sí. Aunque ya lo dijiste, pero era mi pregunta, así que la voy a volver a hacer. Eh, es muy parecido en realidad. Si se integrara, tú ahorita trabajaste con un solo gen y más o menos entendemos el tipo de herencia. Si se integrara un gen nuclear, que potencialmente son más variables, como que ya explicabas, esa variación, eh, pues, es muy parecida a la historia de las poblaciones. Agregamos un gen que nos agrega más variación, pero tanto nos puede resolver como nos puede hacer más ruido. Claro. ¿Qué, qué, qué crees que podría pasar o crees que sigue valiendo la pena a pesar del riesgo? Yo creo que sí, porque los posibles escenarios es que nos empiecen a dar resultados raros a nivel de especie, pero tal vez pueda aclarar de que, bueno, creíamos que era una especie, pero al final resulta que son varios. Eso puede aclarar los marcadores. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con esta historia, sabemos que es una especie está delimitada por los estándares morfológicos, pero si hacemos hasta inclusive de evidencia total, tanto morfológicos como genéticos, podríamos tener otra historia diferente. Entonces, creo que en un buen escenario, podríamos ir teniendo solo una especie, y en otro escenario podríamos dar a que sí, realmente son varias especies. Entonces, básicamente, aclararía, siempre aclararía, puede ser conflictivo la hipótesis que tengas. Si yo tengo la hipótesis de que son varias especies, usar un marcador puede hacerlo, depende de los resultados, por lo más conflictivo, o puede hacerla aceptada la hipótesis. O al revés, si yo pienso que realmente mis poblaciones, que mis propios son una especie, con otro marcador puedo confirmar, o puedo decir no, son varios. Depende, es conflictivo según la hipótesis que tú tengas, pero siempre va a haber una Eh, eh,
más como un comentario al principio de esta participación. el- Mis compañeros doctores te decían que este trabajo, más allá de alcance de licenciatura, eh, y en una parte, aunque primeramente lo reconozco, que sí es un trabajo que puede tener un alcance mucho más grande en la complejidad de cómo, pero pues tuviste esa responsabilidad. También mencionar que tu trabajo, que tú te involucraste en este proyecto un tiempo largo, ya no me acuerdo en realidad si más de 2 años por ahí, pero tú, este Pues tema sí sí, ya. empecé a ir al laboratorio, obviamente con otro proyecto, trabajo en otro proyecto en el laboratorio de Costa Rica, hace 2 meses y medio, 2 meses y medio, por motivos de la vida que fue dando este tema, eh, y siguió. Pero básicamente en todo mi tiempo de laboratorio, hasta que tuve todo fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y prácticamente los últimos 6 meses es cuando hice todo este trabajo a nivel genético, cuando tenía una optimización del laboratorio, que tenía mis métodos, algunos del laboratorio bien calculados para que todo saliera por quería, porque tenía efectos restantes, la inclusión de los polifenoles, bueno, la cantidad de polifenoles de estas especies hacían que los kits de extracción tradicionales fueran más complicados de obtener el ADN. Entonces fue prácticamente prueba y error, de un estándar en el laboratorio. Y ya con ese estándar, a través de las pruebas PCR, a través de la extracción de ADN, a través de la electroforesis, fue tener el trabajo. Ciertamente, la fase de laboratorio de mi trabajo se representa en, creo que 2 diapositivas, y fue lo que más me tomó, sin duda. Pero sí, es que aunque sea un trabajo multidisciplinario, tendrá lo teórico a la hora de dar un resultado, y básicamente la fase de resultados, opciones y discusiones la tuve apenas para hacer en junio, porque ya tenía todas las secciones listas. Básicamente terminé todos los análisis en 2 semanas, dando análisis, metodología, resultados y todo lo que tuve en 2 semanas, porque pues, la parte del laboratorio es la parte que más cuesta de trabajo y que más tiempo lleva a hacer. Una vez que ya tienes todo estandarizado, pues ya se vuelve más fácil introducir otro más poblaciones, pero el problema es estandarizar y tener algo claro, clave para hacer tus análisis. Entonces podemos decir que, digamos, tu formación para llegar a este momento, a este proyecto, pues sí estamos hablando de más de 2 años, probablemente, eh, que, que te habilitaron, que te capacitaron para preparar este análisis. Pues diría curioso es que a lo largo de estos par de años, tal vez, la historia de la especie también cambió mucho. Sí, empezamos creyendo cierta información, que por supuesto era lo que decía la literatura. eh, Al siguiente año ya no es la misma especie, le cambian el nombre, al siguiente la dividen, y eso pues tiene implicaciones taxonómicas en el estudio. Ya no sabemos, teníamos que decidir si metemos, sacamos, qué decidimos sobre ciertos grupos. Y algo que a mí me parece muy pues divertido es de que uno trabaja este estudio, piensa que con ello vamos a encontrar muchas respuestas, y yo lo que te decía en los últimos días es ver que creo que nos generaron más preguntas que respuestas. Entendimos unas cosas, pero muchas más salieron como preguntas que tal vez tendrán que ser atendidas. Y bueno, creo que eso es algo que también es interesante ¿no? Que no nada más lleguemos y demos por concluido y ya eso es lo que vinieron los datos y ahí termina, sino cuando un proyecto te genera nuevas preguntas, creo que también da un valor de que estamos empujando hacia nuevas preguntas, que tal vez tú las abordarás, tal vez a misma hora, pero tu trabajo está empujando hacia nuevas direcciones. Pues esas son mis preguntas. Muchas gracias, Marcelo. No sé si quiere que hacemos alguna otra pregunta. Comentario. Bueno, yo quisiera en comentario, pues, decir, bueno, está la familia de Anselmo,
Yo lo estoy por allá en Costa Rica estos años, 2 años y medio, y bueno, sí es un trabajo muy intenso. Con la frase que siempre le digo a mis alumnos que saben hacer, de que la ciencia es muy bonita, pero es muy maldita. Esto que contó Marcel en tantos minutos, pues llevó mucho tiempo, esfuerzo, muchos errores, y como dice Marcel, prueba y error, y yo nunca había extraído DNA antes, entonces, también como y nos tomó mucho tiempo estandarizar las técnicas, como bien dice Marcel, es como dijo también el autor de Zucani, el trabajo de Marcel es muy grande, definitivamente no de licenciatura, es un trabajo de posgrado, y pues debe estar muy orgulloso, Marcel. Bueno, entonces, si no hay preguntas, les pedimos, Marcel, y a todos que nos permitan el espacio para celebrar. Universidad de Veracruzana, acta de examen recepcional. En la ciudad de Tuxpan, Veracruz, siendo las 13 horas del día 14 de agosto del año 2025, reunidos de manera presencial en el aula de sus múltiples, los integrantes del jurado, doctor Francisco de Salvador, doctor Daniel Zucani Sánchez Montes, doctor Jonathan García Román, su calidad de presidente, secretario y vocal respectivamente, para realizar el examen del ciudadano Marcelo Arturo Gómez García, quien presenta el trabajo recepcional intitulado la filografía de examen de Regresi en el Golfo de México, en la modalidad de tesis. Hecho el interrogatorio y efectuada la votación, de acuerdo al reglamento vigente, el jurado resolvió, aprobado por unanimidad por el pluralismo. Una vez leída al interesado la presente acta, a continuación, el presidente del jurado le toma la protesta en los siguientes términos. Contestáis que en el ejercicio de vuestra profesión procederéis con el apego a las normas éticas y procuraréis dejar bien asentado el ejercicio de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Está segura de vuestra preparación profesional y confía en vuestra moralidad y honradez. Entonces, si no lo hicieres así, que la Universidad Veracruzana y la sociedad pues lo demandan. Para constancia firman los que en ella intervinieron, dándose por concluido el acto contemporáneo, siendo las 14:30 del día siguiente. Gracias. ¿Quieren darle las palabras a Mira? Pues, muchas gracias a todos por estar, a los que me acompañaron virtualmente también, que vi que varios estaban, por las condiciones, ¿no? Estamos antes de clases, agradezco mucho a los que estuvieron, y básicamente, si están aquí es porque han sido parte del trabajo, han visto cómo he trabajado a lo largo de esta tesis, y inclusive mi formación como universitario, así que les agradezco mucho por haber venido y por haberme acompañado. Muchas gracias también a los directores, a mi jurado, a mi comisión revisora que también está aquí. Sin ellos el trabajo no hubiera salido adelante. Muchas gracias a todos mis amigos, a mis padres, a toda mi familia que siempre me han estado apoyando desde el primer momento. Y pues nada, muchísimas gracias. También es parte de esta aprobación, no sé cómo decirlo, pero también es parte de todos ustedes. Gracias.
Me voy a cortar bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron.